años de la democracia. Tenemos una nota importantísima para compartir con vos, pero antes el disparador, mirá. Vamos ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se educa. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. No va a ser fácil, nos va a costar, nos va a costar. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Vivimos días en que nos pareció imposible, pero hemos recuperado la Argentina nuestra, la Argentina de todos. Si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Es un excelente compilado, y conmociona, emociona, conmueve escuchar a Raúl Alfonsín con el preámbulo de la Constitución, con esa gente celebrando la vuelta de la democracia. Se cumplen 39 años de la vuelta de la democracia, el sistema mejor de gobierno que hemos podido conocer, con las deficiencias que por supuesto todavía tenemos, pero con libertades que antes no tuvimos. Y Horacio Jaunarena, además de ser abogado, profesor de Derecho, fue diputado y fue 3 veces ministro de Defensa. Una de ellas, junto a Ricardo Alfonsín. Le tocó enfrentar nada menos que la rebelión carapintada, entre otros momentos, entre el 87 y el 88, también con Seineldin, en aquella revolución que intentaban hacer un grupo
de rebeldes. Horacio, muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué significan para ustedes estos 39 años de la vuelta a la democracia? Bueno, en primer lugar, lleno de recuerdos, porque yo estaba en el palco cuando Alfonsín dijo estas palabras frente a millones de personas que estaban en la avenida 9 de Julio. Y había trabajado también mucho en la campaña junto con Raúl Borrás, que fue el primer ministro de Defensa. Y bueno, y luego estuve en el Ministerio de Defensa desde que empezó el gobierno de Alfonsín hasta que terminó, porque fui primero secretario y luego ministro de 3 ministros. Así que todo esto me llena de recuerdos. Y creo que es también un tiempo oportuno porque ha tenido una vasta repercusión una película hace pocos días, es un éxito, de República 1985, que es una película que recuerda muy parcialmente, pues tiene omisiones graves en su... ¿Tiene omisiones graves, Horacio? Por supuesto, tiene omisiones gravísimas. Por ejemplo, no se dice, se centra la acción en el fiscal Estracera, que es un hombre al que respeto y tuvo muchísimo valor y coraje para llevar adelante el juicio, pero no se hace mención ninguna a la inmensa apoyo que tuvo de todas partes para que ese juicio se pudiera llevar adelante. Y lo digo yo porque estaba en el área más tensa, que fue el Ministerio de Defensa. Fíjense ustedes que Raúl Borrás, el primer ministro que tuvimos, le diagnosticaron un cáncer en diciembre del 84. Y con Alfonsín fueron los primeros que nos enteramos, pues ya el secretario de Defensa, y Alfonsín me dijo, mientras Raúl viva, va a ser mi ministro, así que entre los dos vamos a trabajar con esto. Y Raúl Borrás estuvo hasta su último día superando sus dolores, tratando de preservar la democracia desde el ámbito del Ministerio de Defensa. A su muerte lo sucedió Roque Carranza, yo seguí de secretario, y Roque Carranza, un mes antes de morir, me dijo un viernes, mira Horacio, yo voy a renunciar el fin de semana porque no aguanto más esta tensión. Yo si sigo, me voy a morir. Y bueno, yo me quedé esperando la renuncia. El lunes volvió y me dijo, mira, fui a Olivos y lo vi a Alfonsín con tantos problemas que no le quiero sumar uno más. Así que seguiré acá, pase lo que pase. Y murió del corazón un mes después y siguió prestando sus servicios hasta su muerte. Y luego vino Germán López, yo seguí de segundo, y Germán López se tuvo que ir enfermo por las tensiones y murió un mes después de dejar el cargo. Y ahí fui que me hice cargo yo del ministerio, pero eso es un contexto entre muchos del sacrificio que hizo mucha gente en la democracia para defenderla, Horacio, definitivamente. Y de la misma manera tampoco se omite la película decir que si hubiera ganado el peronismo no hubiera habido juicios, es decir, no hubiera habido película. Es decir, Mitre se hubiera quedado sin película. Claro. Tampoco se dice en el film que recuerda lo que llaman las leyes de impunidad. La ley de obediencia debida fue sancionada, pero la anunció Alfonsín antes de que se votara la elección, o sea que anunció lo que iba a hacer, claro, cuando Luder, que el peronismo, decía que iba a decretar la amnistía. Horacio, yo le quiero preguntar respecto... Le quiero preguntar respecto a esos años, ¿no? Digamos, usted hablaba de la tensión. De hecho, los 3 ministros que lo precedieron a usted en el área de defensa sufrieron una presión inmensa, digamos, de tener que dialogar con las Fuerzas Armadas que estaban llevadas a juicio por el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero, en términos concretos, ¿existía peligro de vida, por ejemplo, para los funcionarios del gobierno de Alfonsín que estaban involucrados en el juicio, para el fiscal Estracera, para la gente de la CONADEP? ¿Existieron amenazas? Digamos, en términos concretos, ¿se vivió una situación tan delicada como uno se la imagina?
Bueno, nosotros tuvimos tengo una experiencia personal, si usted quiere. Participé con Alfonsín de una visita a un regimiento en Córdoba y unos metros antes de donde yo iba con el auto con Alfonsín, se descubrió una bomba que estaba colocada debajo de un puente. Eso me pasó a mí, no se lo contó, no me pasó a otro, me pasó a mí con Alfonsín. Y después sí tuvimos otros temas difíciles. Semana Santa. Claro. Semana Santa fue un hecho muy complejo. Nadie sabía qué iban a hacer esos militares sublevados. Ellos que además tenían, recuérdeme la cifra, pero había cerca de 20, ¿cuántos militares había en esa época? Porque ahora creo que de todas las fuerzas, inclusive las fuerzas federales, es la más chica, pero en ese momento había miles de militares alistados, es decir, que la dictadura se había terminado, pero el poder de las Fuerzas Armadas seguía vigente en gran medida. Y yo creo que esta observación que usted hace es oportuna porque el triunfo de la democracia con Alfonsín, el triunfo del radicalismo, clausuró mitos. El primer mito que terminó fue que el peronismo era invencible en elecciones libres. El radicalismo le ganó por muchos votos en esa elección, así que el mito de la invencibilidad del peronismo se murió. El segundo mito que murió es que había una suerte de superpoder detrás de las elecciones que podía terminar con los gobiernos democráticos, con los golpes de Estado que eran protagonizados por cúpulas militares y civiles cómplices. También se terminó con ese mito. El tercer mito que se terminó fue el que hablaba de una perpetua enfrentamiento con Chile. Estuvimos al borde de una guerra. Nosotros firmamos el acuerdo del Beagle, con lo cual se terminó el mito de la oposición chilena-argentina. Y otro mito que se terminó también fue con Semana Santa, porque antes de Semana Santa, los golpes militares eran cívico-militares, como decía Robert Potash. Había una cúpula militar apoyada por civiles clandestinamente para interrumpir los gobiernos constitucionales, pero había una población indiferente a la suerte de las instituciones. En Semana Santa la gente ocupó las plazas de la República en todas las partes y demostró que con un gobierno decidido y un pueblo dispuesto a defender su destino para resolverlo el mismo, era imposible el golpe militar. Por la derecha, Horacio, ultraderechista, la izquierda que era cómplice del grupo que se había revelado, que avanzaran Semana Santa para interrumpir, para conseguir la amnistía. Entonces, Horacio, Semana Santa demostró que... Sí, perdón. Lo interrumpía porque usted hizo mención en su momento a las omisiones de la película Argentina 1985, que está siendo un éxito, ¿no?, de taquillas. Y una cosa que hablaba el hijo de Estracera es que hubo también un uso político que se le está dando a la película, como que el peronismo se estaba apropiando un poco del mensaje de la película y que, bueno, usted mencionaba que si hubiera ganado, la realidad hubiera sido otra. ¿Qué opina, ¿no?, de ese uso político que se le está dando quizás a la película? Absolutamente, hubo omisiones muy significativas. Por ejemplo, la gente que ve la película no sabe que si hubiera ganado el peronismo no hubiera habido juicio, ni hubiera habido... y no sabe tampoco que después del juicio el peronismo votó los indultos y la amnistía con el gobierno de Menem. Y no se dice tampoco todo lo que rodeó. No se menciona la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue la que determinó e investigó profundamente las desapariciones. No existe para la película todo esto. Tampoco existe que el peronismo haya votado en contra de la designación de la Comisión Nacional de Desaparecidos. Entonces son muchas omisiones que transforman esta película, que alguien puede creer que es un documental. No es un documental.
es un pedazo de la historia con muchas omisiones. Jaunarena, buenas noches, Paula Rossi lo saluda. Usted que vivió una época nefasta de la Argentina, que fue la última dictadura militar, y que también formó parte activa de la recuperación de la democracia, ¿qué podría decirnos o qué mensaje propositivo tendría para los jóvenes que siempre hemos vivido en democracia? Sí, bueno, a mí me gusta mucho poder decir que los jóvenes no saben, cuando le hablamos de esto, nos miran como diciendo estos son de otro planeta. No, es importante contarlo, que este sistema tendrá sus fallas, pero por supuesto es el mejor sistema que hay. Por supuesto, yo no estoy conforme. Ojalá la democracia hubiera producido mayores resultados de lo que ha producido. No, de ninguna manera me conforman las tasas de desempleo, ni las tasas de pobreza, ni la corrupción impune, que también son partícipes algunos personajes que son electos en elecciones libres. Claro. Eso no me conforma, pero no dejo que pese a eso, no dejo de considerar que la democracia es el mejor sistema dentro del cual podemos vivir. Permítame. Es muy importante, sí. Es muy importante esto, porque estamos viviendo un mundo con democracia cansada. Claro, tenemos que recuperar Permítase hacerle una pregunta más. Tenemos un par de preguntas porque, bueno, usted ha sido un protagonista fundamental, nada menos que como ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín. Alfonsín, a que se le puede criticar muchos aspectos de su gobierno, pero no su honestidad política. Y es un valor que se ha ido perdiendo después de los años 80. Alfonsín terminó viviendo en su casa de Chascomús, no hubo sospechas de corrupción o de enriquecimiento ilícito, para ser más puntual en ese sentido, en ese gobierno. Ese es un aspecto. El segundo, permítame en esto, a ver si coincido o no. Dicen que más allá de los faltantes o que es una película, es decir, es un entretenimiento y no es un documental, de la falta de rigor histórico, la película ha reinstalado y revalorizado aquellos años para los más jóvenes. Ese es un hecho, me parece, significativo. Y lo tercero es que el peronismo queda de algún modo demostrado en su verdadero rol durante esos años, pero también un sector del kirchnerismo que ha intentado decir que cuando llegó Néstor Kirchner arrancaron los derechos humanos, ¿no, Jaunarena? Bueno, eso es casi de ganas de enojarse o de llorar o de reír, porque yo creo que cuando Néstor Kirchner pide perdón porque la democracia no ha habido suficientemente, no ha hecho lo suficiente para defender los derechos humanos, estaba pidiendo perdón él, porque él nunca se había ocupado del problema de los derechos humanos. Pero ese perdón que él pidió, tendría que haberlo pedido para él, no para el resto de nosotros, muchos de los cuales dimos la vida para que la democracia se consolidara. Y le cuento un pequeño detalle, porque usted hizo alusión. Yo lo conocí a Alfonsín en el departamento que tenía en Santa Fe y Rodríguez Peña. Ahí lo visitaba antes de ser electo presidente. Ahí íbamos a veces a Olivos y a veces en su departamento durante la presidencia. Cuando terminó la presidencia seguimos militando y visitándolo en el mismo departamento que había vivido, en el mismo departamento que murió cuando lo lloramos en su momento. Es decir, eso fue Alfonsín. Raúl Borrás no tenía casa y murió sin casa en Buenos Aires. Roque Carranza no tenía casa y murió sin casa en Buenos Aires. Germán López tenía un pequeño departamento en el Hogar Obrero. Todos pasaron por el gobierno democrático y todos vivieron igual, no les cambió la vida el tiempo que pasaron en el gobierno. Hay que considerar que la corrupción impune deteriora la democracia. Jaunarena, dicho esto, ¿no? Un poco sumándome a lo que contaba Hugo respecto a la honestidad de Raúl Alfonsín, uno puede destacar su compromiso por los derechos humanos, el juicio a las juntas militares, la reinstalación de la democracia, esa docencia que hizo sobre la Argentina para darle valor a la democracia. Gracias al gobierno de Alfonsín, el partido militar dejó de ser una opción política en la Argentina, los golpes de Estado quedaron desterrados.
pero también todo el problema económico, la crisis económica, el adelantamiento de la entrega al mandato en el 89, por ahí hiperinflación. ¿Usted cree que 39 años después la sociedad hace una valoración justa de lo que fue el gobierno de Alfonsín? Creo que el interés, porque está bien lo que se señalaba recién, la película esta, con las críticas que se le formulan, tiene el mérito de revivir una época histórica en la República Argentina. Claro, porque hay que reconocerlo a eso, como hay que reconocer también que el gobierno democrático de Alfonsín es el primer gobierno en el mundo que juzga a quienes violaron los derechos humanos. Así que este es un mérito de la película y creo que es saludable el interés que ha despertado. Eso es interesante. Sí. Es interesante esa conclusión, en definitiva. Me permite una pregunta, por favor, de otro de nuestros columnistas, que es Gastón, y queremos aprovecharlo, Horacio, agradeciéndole, por supuesto, este tiempo. Gastón. Horacio, ¿cómo era el doctor Raúl Alfonsín en su fuero íntimo, en la toma de decisiones más candentes, particularmente en el juicio de las juntas, en lo que es la mesa chica, ¿no? Esa toma de decisiones que son decisivas? ¿Cómo reaccionaba él? ¿Cómo era el temperamento? ¿Cómo era el semblante? ¿Qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que maquinaba? Yo creo que una de las obsesiones que tenía Alfonsín era que las Fuerzas Armadas fueran parte del partícipe del proceso democrático que luego se consiguió, ¿no es cierto? Y creo que esa era una de las obsesiones de Alfonsín. Otra era también mantener un equilibrio justo entre lo que habían hecho cúpulas militares y lo que eran las Fuerzas Armadas en sí mismas. Es decir, una cosa es un momento histórico y otra cosa es el conjunto. Y creo que otra de las obsesiones de Alfonsín era también desterrar la violencia de los grupos guerrilleros como Montoneros y como el ERP. No se acuerdan, no se olviden ustedes que los dos decretos primeros que firmó el gobierno constitucional de Alfonsín fue primero el procesamiento de Benich y de otros cabecillas montoneros, así como también tuvimos la decisión de perseguir y encarcelar a López Rega, que fue uno de los asesinos más grandes que tuvo la historia de la Argentina y que fue protegido por el peronismo durante mucho tiempo. Está en el debate y en los medios de comunicación el tema, es interesantísimo por eso, y tal vez nosotros podamos, a partir de los protagonistas como usted, darle algunos contextos informativos. Por ejemplo, el rol de Estracera es clave, es el gran héroe de la película. Ahora, ¿el rol de Moreno Campo está bien representado o está sobrevalorado, subvalorado? ¿Fue efectivamente el rol que cumplió el adjunto de Estracera, que en ese momento era un ayudante y llegó ahí por un pedido y porque estuvo a disposición trabajando palmo a palmo junto al fiscal finalmente, Estracera? Bueno, yo respeto el trabajo de Moreno Campo, pero tengo un gran respeto por Estracera. Creo que el gran protagonista del tiempo que se vivió en esos momentos fue Estracera. Y gracias a él pasó lo que pasó. Yo fui muy amigo de Estracera, nos conocimos mucho, nos respetamos mucho y me consta cómo agradecía Estracera lo que había hecho el gobierno de Alfonsín y cómo se sintió acompañado siempre por muchos de los que trabajamos en distintas áreas, ¿no es cierto? Jaunarena, ¿qué piensa del gobierno actual? El gobierno actual, ¿y cuál gobierno? ¿El del lunes, el del martes o el del miércoles? Porque yo no sé. El lunes somos prosoviéticos, el martes somos prochinos, el miércoles somos pro-occidente. Así que me tendría que preguntar a usted qué piensa del gobierno del lunes o del gobierno del martes. Pero creo lamentablemente que tiene un problema de fondo además. Es la suma de internas que lo dividen lo hace impotente para tomar medidas, aunque quisiera,
para tomar medidas para enfrentar definitivamente los problemas que son fundamentales de la Argentina. Argentina es lamentablemente un país que ha ido sumando instancias corporativas. Es una suma de corporaciones. Y usted necesita un poder de una enorme magnitud para poder terminar con esas corporaciones y encaminarlas hacia el bien común. Eso solamente se puede lograr con un gobierno que todavía no existe, ni con una coalición política que todavía no se ha construido. Usted ha visto muchos ciclos políticos. Yo recuerdo, ya tengo algunos años, hablar del alfonsinismo, ¿no? Poco, cada vez menos. Después hablamos del menemismo y después se habló del kirchnerismo. Y el año próximo se cumplen, junto con los 40 años de la democracia, 20 años del nacimiento del kirchnerismo. ¿Para usted es un ciclo terminado o hay kirchnerismo para rato? ¿Y qué significa para usted esto? No, yo creo que el kirchnerismo va a seguir siendo un movimiento bastante importante, no mayoritario, pero lo que más me preocupa del kirchnerismo es la herencia cultural que provoca. Es un movimiento que tiene graves dificultades para vivir en democracia, es un movimiento que tiene graves dificultades para defenderse de la corrupción y es un movimiento que dice mucho cómo hay que gastar, pero no dice cómo se puede consolidar la riqueza para poder gastarla. Entonces me preocupa la herencia cultural del kirchnerismo, pero no creo que pueda sobrevivir